Hola Sagitario, bienvenido, bienvenida a mi canal, Sonámbulos Tarot y yo me llamo Paco y hoy traigo una lectura para tu Sol, Ascendente, Luna o Venus. Recordaros que se trata de una lectura general, no va a resonar ni todo ni con todo y que las cartas solamente hablan de energía, nunca hablan de género. Bueno, deciros también que tengo abierta la agenda para lecturas personales para julio, ¿ok? Ya se van ocupando los huecos, así que si estás interesado en una lectura personal privada conmigo, los datos en la cajilla de descripción, en la casilla de descripción del vídeo. Me ponéis un mail y tratamos de agendar. Ya sabéis que todas mis lecturas son por videollamada, por Zoom, ¿ok? Cara a cara. Yo nunca voy a hacer una lectura por teléfono, ni por WhatsApp, ni por email, ni por escrito. Siempre cara a cara, donde podamos vernos, podamos charlar, podamos tomar un café y podamos investigar con el tarot en todo eso que os preocupa. Bueno, dicho todo esto, Sagitario, vamos a ver cómo está tu energía actual, energía fresquita, como a mí me gusta, ya sabéis. Yo soy de energía fresca, recién salida del horno. Vamos a investigar cómo está tu situación, Sagitario. A ver qué nos dice este oráculo de la luna para empezar. Vamos, la energía actual de Sagitario. Energía actual fresquita de Sagitario. Energía actual de Sagitario. ¿Ok? Tenemos la prosperidad, te viene de camino en energía de Tauro. Tu nivel de compromiso está siendo examinado por el universo. Más. Y la energía está, quiero decir, ganando intensidad, ¿vale? En el fondo del mazo, sal de tu zona de confort. Bueno, pues Sagitario, aquí lo que veo, bueno, seguramente, quiero decir, venimos de un proceso largo, ¿ok? Intuyo, por cómo veo la energía aspectada aquí, ¿vale? Viene de un proceso que no es de ayer, ¿ok? Algo que viene larguito, ¿vale? Es verdad que puede que últimamente estés sintiendo esa energía, quiero decir, una energía muy potente respecto a la situación, quizás estaba ya un poco liberándote, encontrando cierta paz respecto a esta situación y de pronto toda la energía, quiero decir, vuelve a sentirse como muy intensa, ¿no? Esto tiene un sentido, ¿vale? Bueno, puede tener varios, ahora veremos en el tarot qué nos dice el tarot, pero obviamente, quiero decir, hoy día 3 empieza la luna, o tenemos la luna llena de Capricornio, es decir, que nos lleva o nos trae en un periodo donde las energías han sido muy intensas las 2 semanas previas a esta luna y van a continuar durante otras 2 semanas más o menos, que decir, en adelante, ¿no? Es una luna con energía muy intensa, que decir, viene igual a tratar de que cerremos ciclo, a traer regalitos, por así decirlo, del pasado, ¿ok? Pero bueno, sobre todo a cerrar ciclos energéticos, ¿no? Yo lo que veo aquí, quiero decir, es que hay una situación en la que necesitas salir de cierta zona de confort, probablemente estás acomodado, quiero decir, en una situación enquistada, incluso aunque sea de dolor, a veces hasta en el dolor nos enquistamos, ¿no? Y hay que salir de ahí, en una dirección u otra, quiero decir, hay que salir. Es verdad que el augurio es bueno, porque tenemos ahí esa prosperidad que te viene de camino, ¿vale? Pero ten en cuenta que ahora mismo el universo, quiero decir, te está poniendo un poco a prueba. ¿Vale? Entonces, como vamos a ver si consigues pasar ese test, ¿vale? Que te lleve hacia un sitio más cómodo, ¿no? De prosperidad, por así decirlo. Vamos a ver qué nos dice el tarot. A ver qué nos dice el tarot para Sagitario. ¿Cómo está esta energía? Esa situación de Sagitario. La energía, ¿ok? Tenemos Reina de Espadas, energía de Libra. Vamos a ver qué más. Ya sabéis que los signos son referencias. Puede que estéis lidiando con alguno de los signos que yo mencione, puede que tengáis esos signos en vuestra carta astral. Y si no, ya sabéis que son referencias. Cualquier persona se puede mover en la energía de cualquier signo en un momento determinado. ¿De acuerdo? Así que no hay que perder la cabeza con el tema de los signos. Además, ok, tenemos el 2 de oros, tenemos la muerte, energía Escorpio, tenemos el as de pentáculos, emperador,
la integración que es a la fuerza, ¿vale? En este tarot es un formato de la fuerza y el 7 de pentáculos. En el fondo del mazo, wow. Tenemos 10 de copa, wow, 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 wow. 3 de espada, 9 de espada y 10 de pentáculos. Bueno, pues aquí hay un potencial tremendo, Sagitario. Fíjate que de momento no veo grandes cartas de amor. Ok. Yo lo que veo aquí probablemente tenemos puede ser tu energía, que es decir, colócate, ya sabéis, en la lectura donde más te resuene. Ok. Pero yo lo que veo aquí una persona en esa energía reina de espada, energía de Libra, que es decir, una persona, bueno, pues ahora mismo manteniéndose fría, distante, quizá, ¿vale? Una persona que está en un proceso de transformación importante. Tenemos aquí todas esas mariposas. Las mariposas en tarot siempre nos hablan de transformación. Es verdad que aquí tenemos demasiada, o sea que puede que sea alguien, que decir, que ha dado un cambio tremendo. Pero aún así, independientemente de los cambios que esta persona esté teniendo, digamos, en sí misma o en sí mismo o en su vida, que decir, es una persona que se parapeta detrás de esa espada, ¿ok? De frialdad, de distanciamiento. Bueno, pues quizá un poco por miedo a hacerse vulnerable, quizá también tratando de mantener las emociones un poco a raya, tratando de llevárselo todo un poco a la lógica, ¿ok? Pero al final tenemos este 2 de oro, esta necesidad de encontrar equilibrio, ¿no? Es decir, probablemente está en una situación, bien tu persona, con esa necesidad de encontrar equilibrio en vuestra vida. Alguien que quizá ha estado jugando a varias bandas, ¿vale? Durante mucho tiempo y como que no acaba de encontrar ese equilibrio, ¿no? Al final tenemos la muerte, esa energía escorpiana, que es decir, de esa necesidad de morir para poder renacer, ¿no? Y esto, quiere decir, a veces hay que tocar fondo absolutamente en la vida, ¿vale? O hay que perderse, como se dice, uno se tiene que perder para volver a encontrarse, ¿no? Entonces, yo veo esa necesidad aquí de tocar fondo, probablemente sea donde ya estáis o donde esté esta persona, si se refiere a tu persona especial, esa necesidad de tocar fondo para renacer, ¿no? Al final ese renacimiento, fijaos que viene cargado de cosas muy buenas, porque ese renacimiento va a traer el sol es la carta de mayor felicidad de todo el tarot. Al final vemos, bueno, pues como ese, quiero decir, ha sido un proceso largo, que es lo que decía antes, intuía que era un proceso largo, pero quiero decir, ya estamos casi al final de ese proceso para encontrar esa felicidad, ¿no? Ha costado mucho, porque morir y renacer es bastante doloroso, sin ninguna duda, pero ya estamos en esa energía de haz de pentáculos, ¿no? Aquí el universo está también un poco de parte de toda esta historia, va a ofrecer oportunidades aquí. Es decir, tenemos ese, para mí, el uno de pentáculos es empezar cosas sólidas o con solidez, pero es ese regalo divino, es con ayuda de la divinidad, ¿no? Esto es un proceso seguramente guiado por el universo, ¿ok? Tenemos el emperador, es decir, alguien que probablemente huyó por miedo, ¿ok? Por no hacerse vulnerable, una persona con mucho ego, una persona con muchas inseguridades también, ¿no? Es decir, que ahora regresa mirando al pasado con el corazón en la mano, ¿no? De alguna manera tenemos que la integración es la fuerza, ¿vale? Pero esa necesidad bueno, pues al final de sanación, ¿no? Esa necesidad de sanar, que decir, a todo eso, ¿no? Ese superar todos los miedos, superar, que decir, todo eso que hizo probablemente a esta persona huir en el pasado, o a ti, si fuiste tú quien huyó, porque al final aquí hubo una semillita que se plantó, ¿ok? Que decir, que ha ido creciendo, quizá un poco, como siempre digo, de forma salvaje, ¿vale? Y es momento de empezar otra vez a cuidar, a regar y, quiero decir, porque tiene mucho potencial, ¿no? Tenemos ese potencial de que esto se convierta en un árbol muy frondoso, ¿ok? Y dando mucho fruto. Y fíjate que lo vemos en el fondo del mazo. Ahora mismo probablemente no seáis capaces de verlo, Sagitario, porque estáis sumidos en esa energía del 3 de pentáculos, o sea, del 3 de espadas, perdón, que es absoluto dolor, ¿vale? Desamor, dolor. Bueno, el 3 de espadas también me puede hablar de terceras personas implicadas, terceras personas que no tienen que ser necesariamente otra relación romántica, aunque puede ser, ¿vale? Sino ese entorno, ¿no? Ese entorno, que es decir, opuesto probablemente a la conexión, por el motivo que sea, ahora vamos a ir clarificando cosas, que al final, bueno, pues es como cumplimos las expectativas de esas tres partes, ¿no? Es imposible y al final lleva al dolor, ¿no? Todo eso produce toda esa ansiedad, noches sin dormir, quiero decir, ese no ser capaz de superar toda esta historia, una historia, quiero decir, con un potencial absolutamente tremendo, 10 de copas, 10 de pentáculos, absoluta abundancia en el entorno del hogar, 10 de copas, ese final feliz del cuento de hadas, pero hay necesidad de venir hacia aguas más tranquilas, que decir, después de una tormenta importante, aquí seguramente no ha salido, pero presiento que va a salir una torre,
Es decir, porque al final cuando hay necesidad de un 6 de espada es porque se genera una torre, se genera una tormenta, quiero decir, tremenda, ¿vale? Y ahora ya, quiero decir, toda esa ansiedad, toda esa noche sin dormir, esa necesidad de encontrar equilibrio en esta situación, esa energía de ese emperador que huyó por miedo, quiero decir, y ahora, bueno, pues quiere regresar de alguna manera, ¿no? Fíjate que tenemos esa necesidad de luchar. Aquí hay problemas con el entorno, pueden ser terceras personas, como digo, ¿vale? Pero es como el entorno en general, ¿no? Quiero decir, esa necesidad de tener que pelear, ¿ok? Por esto, ¿no? Al final, obviamente, pelear siempre es lo correcto porque el amor, quiero decir, siempre merece la pena. Es algo por lo que merece la pena pelear, ¿no? Pero bueno, a veces el miedo también es más grande, ¿no? Tenemos la justicia, más energía de Libra, que nos habla, bueno, pues probablemente aquí se generó una situación bastante injusta, ¿vale? A la que hay que devolverle equilibrio, ¿no? Es decir, la justicia a mí también me suele hablar de karma, ¿no? Mucho aprendizaje, aquí aprendizaje a base de dolor del bueno, ¿ok? Por parte de esta persona, seguramente por ambas partes, ¿vale? Pero aquí hay necesidad de restaurar esa justicia y para que esa justicia se restaure hay necesidad de dejar esa zona de confort. ¿Vale? Esa energía iba destinada para ti, quiero decir, pero igual es aplicable a la otra parte. Aquí alguien tiene que dejar esa zona de confort, ¿no? Si esta persona está en otra relación, obviamente tiene que dejar esa zona bueno, pues dejar esa relación, ¿ok? Y de hecho yo creo que ahí es donde va, ¿no? Porque tenemos aquí la rueda de la fortuna, ¿no? Esta persona, quiero decir, probablemente está planteándose ya dejar esa zona de confort. Si hablamos de simplemente el entorno, no necesariamente otra relación, bueno, pues igual, es al final dejar, eso sí, estamos ahí en un 8 de copa, está bien, estamos bien, vivimos, quiero decir, en contención, ¿vale? En cierta manera, incluso con felicidad, pero sabemos que está ese 9 y ese 10, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿por qué conformarnos con mediocridad? Vamos a ir a buscar ese 9 y ese 10, pero hay que ser muy valientes, ¿no? Para ir a pelear por eso. Yo sí te digo que yo veo mucha intervención divina aquí, quiero decir, tenemos la rueda de la fortuna, al final, esa prosperidad que nos anunciaba el oráculo, es decir, va a empezar a acompañarnos. Y aquí tenemos ese 7 de espadas, esa traición, decepción, lo que sea que ocurrió en el pasado, ¿vale? Que al final, bueno, pues viene a restaurarse, ¿no? Es decir, esa emperatriz, ¿vale? En su carro a restaurar justicia, ¿no? Fíjate que tenemos también la sacerdotisa, puede que ahora mismo estéis en contacto cero, ¿ok? En silencio absoluto, ¿vale? Pero aquí hay necesidad de liberarse de muchísimas cargas, ¿vale? De dar un salto al vacío y al final todo esto se va a dar sí o sí, Sagitario, porque esto es por destino, tenemos esa estrella, ¿vale? Al final alguien, que decir, quien sea que necesita restaurar justicia, quien sea que cometió esa traición, ¿vale? Una traición, siempre lo digo, el 7 de espada, es decir, no es una persona que haga las cosas por maldad o que haga las cosas con malicia, la hace simplemente por autoprotección. Esta persona seguramente se autosaboteó a sí misma o a sí mismo, que decir, con esa decepción o con esa traición, ¿no? Porque esto fue algo que hizo pensando que lo hacía en defensa propia, ¿no? Para protegerse de sus propios miedos, de su entorno, de lo que sea de la situación, ¿no? Es decir, pero esta persona va a terminar restaurando justicia porque, repito, no puede con la ansiedad, es decir, no puede dejar de pensar en esto, no, o sea, el cargo de conciencia, ¿vale? No deja a esta persona dormir, ¿no? Y al final ese desamor también, porque esta persona aquí estamos hablando de sentimientos importantes, tenemos emperador, es decir, no teníamos la emperatriz tal cual, pero la tenemos ahí en ese carro, con lo cual estamos hablando de una conexión divina. Veo mucha intervención divina. Vamos a ver, vamos a ir clarificando cosas aquí. Sagitario, reina de espada, dame esa reina de espada, esa energía de Libra, dame esa reina de espada. Ok, tenemos, vale, el sumo sacerdote, tenemos el paje de pentáculos, y tenemos el 2 de espadas, más energía de Libra. Bueno, pues yo aquí lo que veo, tenemos ese sumo sacerdote, ¿no? Alguien que quizá le ha costado mucho trascender, ¿vale? Si aquí hay problema, como decía, con el entorno, ¿vale? El sumo sacerdote nos puede hablar de algún tipo de matrimonio, de unión sacra, ¿ok? No necesariamente puede ser simplemente también que nos esté hablando de diferencias, de grandes diferencias entre vosotros, diferencias que son difíciles a las que es difícil trascender, diferencias de religión, que decir, de edad, de estatus social, que decir, algo que hace esto, que le da ese puntito de imposibilidad, ¿vale? A esta conexión, ¿no? Entonces, al final, yo veo aquí que probablemente alguien en el pasado, fijaos, tenemos aquí este paje de pentáculos,
este tarot que me encanta además, ahí enterrando esa llave, ¿vale? Es decir, yo tengo la clave, estamos en energía de paje, ¿vale? Es como bueno, voy a esperar a llegar a una energía un poco más madura, porque los pajes siempre son energías muy inmaduras, ¿vale? Aquí hay una energía de intención, ¿vale? Pero que pareciera que no se acaba de poder materializar por el motivo que sea, ¿no? Tenemos toda esa indecisión del dos de espadas también, ¿no? Tengo muy clara cuál es la meta, ok, pero no sé cuál es el camino correcto. Entonces, es decir, dentro de esa energía de inmadurez, como entierro esa llave, ¿vale? Y cuando consiga esa madurez probablemente que necesito, entonces vendré a desenterrarla, quiero decir, para ir a buscar lo que sea, ¿no? Tenemos el rey de copa. No se puede querer más que un rey o una reina de copa en tarot, siempre lo digo, ¿no? La diferencia del rey de copa con respecto a la reina es que el rey de copa, bueno, quiero decir, prefiere no invertir, ¿vale? Pues bueno, por todos esos problemas que pueda haber en el entorno. Entonces, como para qué me voy a hacer vulnerable si esto no es posible, esto no va a poder ser. Entonces, prefiero no expresar mis sentimientos, pese a que esta persona tiene claro sus sentimientos. No es alguien que tenga duda, no es alguien que no sepa si siente o no siente, sabe perfectamente lo que siente, quiere decir, y quisiera entregar esa copa llena de amor. Aquí tenemos ese uno de copas, ¿no? Es decir, tengo una copa rebosante de amor y me encantaría entregarla, pero primero necesito liberarme de toda esa carga, de todo ese dolor, quiere decir, que tengo aquí, ¿no? Al final prefiero reprimir mis sentimientos, ¿ok? Dedicarme a trabajar en mí, a trabajar en otras cosas. Es decir, yo aquí lo que tengo la sensación es ese ir haciendo tiempo. ¿Vale? Vamos a hacer tiempo a ver si esto en algún momento, es decir, se puede hacer posible. Dame ese 2 de oro, esa necesidad de encontrar equilibrio, Probablemente esta persona está jugando a varias bandas contigo, ¿no? Es decir, por eso, porque no conseguía encontrar equilibrio, ¿no? Veo esto imposible, es lo que verdaderamente quiero, es lo que quiere mi corazón, pero voy a dedicar mi energía también a otras cosas, ¿vale? Pues por si acaso, ¿no? Fíjate, tenemos el loco. Tenemos el emperador de nuevo, esa energía, pero aquí el emperador está en esa energía. Lo que pasa es que esto me habla del pasado, yo creo. ¿Vale? Tenemos a esa persona que decir que no dio ese salto al vacío, que no se atrevió, prefirió mantenerse en esa energía, que decir, de ego, de pose, de emperador, de no invierto, que como no veo un futuro claro en esto, prefiero no invertir, ¿no? Es decir, aquí tenemos ese uno de bastos, ese uno de bastos no habla de pasión, es decir, aquí hay también ese punto pasional, que tal y como veo las cartas yo aquí, probablemente esta persona no se atrevió a hacer ese movimiento, es decir, por miedo quizá a lo mejor a la parte íntima de esta conexión, ¿no? A no ser capaz a lo mejor de manejar todo ese sentimiento pasional. No tiene que ser sexo. Pasión puede ser inspiración, puede ser creatividad. Es decir, los bastos, bueno, pues es eso, ¿no? Es esa energía de fuego. Pero yo veo ahí como eso, ¿no? Tenemos aquí este 3 de pentáculos, ¿vale? Al final creo que todas esas energías se están empezando a equilibrar y en algún momento, aunque esto viene muy lento porque viene en energía de Virgo, es decir, siempre me sale la lectura de Sagitario, puede que muchos de vosotros tengáis Virgo en vuestra carta astral o estéis lidiando con ese signo, ¿vale? Quiero decir, es un proceso que está siendo muy lento, ¿no? Es decir, fíjate, aquí en este tarot el Caballero de Pentáculos me gusta porque ya está casi mirando al frente, está como enfrentándose, con lo cual, quiero decir, a mí me habla ya de presente, ¿no? Algo que ha sido muy lento, parece que se empieza o que ya está llegando, ¿no? Digamos, a su fin, ¿no? Al final esta persona va a venir, quiero decir, tratando de colaborar, vamos a juntarnos, vamos a trabajar en esto, ¿no? Al final tenemos la suma sacerdotisa de nuevo, ¿vale? Ese silencio, un proceso probablemente, quiero decir, de contacto cero que ha sido muy doloroso. Esta persona no ha podido vivir con todo ese cargo de conciencia de la traición, de lo que sea que hizo, ¿vale? Pero tenemos también ese despertar, ese awakening, ¿no? Al final a esta persona le llega ese despertar, ¿no? Quiero decir, bueno, pues al final estamos hablando de esa necesidad, como decíamos antes, veíamos con la muerte, de resurgir, ¿no? Como el ave fénix. Vamos a ver esa muerte. Tenemos el 3 de espada, quiere decir de nuevo, ¿ok? De hecho es que hay 2 3 de espada en este tarot, ¿vale? Pero bueno, aquí fíjate que este ya no habla de ese querer darle libertad a todo ese dolor, es como querer liberarse de todo ese dolor. Al final es decir, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Algo por lo que se lleva mucho tiempo esperando, ¿no? Pero fijaos aquí igual, esta carta normalmente los barcos se ven ahí en la lejanía, que decir, todo ese tiempo de espera, todo ese tiempo, y aquí el barco está ya en el puerto, ¿no? Que era justo lo que decía antes del Caballero de Pentáculos, un proceso que ha sido muy, muy lento,
parece que ya está llegando, ¿no? O sea, quiero decir, no voy a decir que va a ser mañana, ya sabes que no me gusta generar expectativas temporales porque llevan a decepción. Esto es una lectura general, para uno va a ser una semana, para otro va a ser 2 años, no lo sé, ¿vale? Quiero decir, olvidaros del cuándo, ¿ok? Aquí todo va a llegar en tiempo divino, sin ninguna duda, pero esto va a llegar. Y lo que veo es que si lleváis ya mucho tiempo de espera, probablemente esto ya esté muy cerca de esa resolución. Volvemos a tener ese 8 de copas, ¿no? Esta persona por fin se va a liberar de ese veneno, ¿ok? Va a salir de esa zona de confort que veíamos ahí. Y decir, y va a venir, ¿no? Tenemos ese 1 de pentáculos de nuevo, esa ayuda del universo, ¿no? Que además se parece mucho al 7 de pentáculos, porque al final es ese, quiere decir, anclar en la tierra, ¿vale? Y empezar a generar fruto, ¿no? Es decir, esta persona, fíjate, el 6 de copas. El 6 de copas tiene una energía muy particular, siempre lo digo, mi carta favorita, ¿vale? Una imprenta energética que solo se comparte con una persona en el mundo, ¿eh? Ese sello, marcados como las reses, ¿ok? Quiere decir, esto es algo de dos, es una conexión, quiere decir, importante, aquí no hay duda. ¿Vale? Y aquí tenemos todo ese echar de menos, ese recordar ya solamente las cosas bonitas, ¿no? Es decir, las cosas bellas de esta conexión, ¿vale? Y no ya los malos recuerdos, ¿no? Entonces todo eso va a hacer, que decir, que todo esto se mueva. Y aquí tenemos esa reina de copas, pareja divina. Es decir, rey, reina de copas, segunda pareja divina. Aquí el amor es mutuo, el amor es recíproco. Puede que esta persona no haya sido capaz de mostrar esos sentimientos por lo que digo, por todos esos elementos de imposibilidad en la situación, ¿vale? Pero al final, después de un periodo de mucho silencio, de mucha sanación, esta persona va a pelear. Quiero decir, repito, esta persona va a terminar luchando por esto. Dame esa, ya no voy a probar, dame la integración. Dame esa integración. ¡Hey! ¿Cómo se mueve la energía cuando pasamos de ahí? Tenemos a la fuerza, ¿vale? Que al final es la misma carta, ¿vale? Ese estar dominando los miedos, ¿no? Quiero decir, aquí había que dominar muchísimos miedos. Tenemos ese 10 de copa, de nuevo, esa felicidad extrema, ¿no? Es decir, ese vamos a cogernos de la mano, ¿ok? Quiero decir, para ir hacia ese lugar que nos va a hacer felices, ¿no? Tenemos la reina de pentáculos, energía de Capricornio, quiero decir, ese querer pelear por conseguir, bueno, pues esa estabilidad, ¿no? La reina de pentáculos, siempre lo digo, es la madre del tarot para mí. Es decir, alguien que va a defender ese entorno, a esa felicidad o el entorno, su estabilidad, por así decirlo, ¿vale? Con uñas y dientes, ¿no? Que esto, fíjate, aquí puede ir a contrapartida. Quizá tenemos esa reina de pentáculos, ¿vale? Que no tiene nada que ver con género, que puede ser esa persona precisamente que ha sido el impedimento, ¿no? En esta conexión. Tenemos el 5 de copa, ¿vale? Esa energía de arrepentimiento, de darlo todo por perdido, de esta persona darse cuenta, probablemente en ese jugar a varias bandas, ¿okay? Si lo hizo en el pasado, ¿vale? De decir, he desperdiciado el tiempo, he desperdiciado mi energía en copas que al final estaban realmente vacías, ¿no? Es decir, y esta persona ahora mismo en esa energía, digamos, de 9 de espadas, está siendo incapaz de ver, es decir, que aquí todavía hay una posibilidad, ¿no? Pero bueno, al final esta persona está también sufriendo, es parte de su sanación, ¿ok? Es parte de esa sanación. Al final, aquí estaba todo escrito, todo era parte del plan, del universo, por así decirlo, ¿no? Dame ese 7 de oro. Es decir, porque a partir de ahora ya todo va a ser, es decir, ver ese árbol de oportunidades florecer, ¿ok? A que va a llevar a ese sol maravilloso, ¿no? A ese potencial, al 10 de copa y el 10 de pentáculo. Dame ese 7 de pentáculo. ¿Ok? Tenemos el paje de copa, ¿vale? Paje de copa normalmente es una disculpa, ¿ok? Una disculpa por todo ese daño que te hizo, ¿no? Por esa traición, por ese, al final, no haberse entregado a ti, no haber sido capaz, quiero decir, de luchar por ti o de pelear por ti, ¿no? Vale, más. Esa disculpa además es necesaria, porque esa disculpa es la que va a empezar o la que va a hacer, ¿no? Va a ser el detonante de que ese árbol empiece a crecer dando fruto, ¿no? Toda esa prosperidad que tienes de camino. Fíjate, el sol, ¿vale? El sol es la carta de mayor felicidad de todo el tarot, ¿no? Y lo enamorado, hijo de puerca. Es que aquí hay una conexión importante, aquí hay una conexión muy, muy importante. Fíjate, tenemos el 3 de espadas de nuevo, pero este 3 de espadas, que es lo que decía antes de este tarot, hay dos 3 de espadas. Este nos habla de salir de todo ese estrés mental, ¿no? Quiero decir, lo que sea que esta persona hacía que no se liberara, es decir, todos esos pájaros en la cabeza, literalmente, ¿vale? Quiero decir, esta persona está liberando toda esa energía. Aquí hay una conexión importante, ¿vale? Que probablemente en el pasado fue muy intensa, eso hizo que probablemente una de las partes, quiero decir, se abrumara muchísimo y huyera, ¿no? Por todo ese miedo, ese no ser capaz de enfrentarse, pues, bueno, a cualquiera que sea la situación que para cada uno de vosotros
va a ser diferente o va a ser una, ¿no? Bueno, vamos a ver sentimientos. Estoy inquieto, Sagitario, y esto no es mi energía, esto es la vuestra. Es decir, o sea que os siento ahora mismo en una energía fíjate que yo soy culilla y mal asiento, pero os siento en esa energía de inquietud, ¿no? De sentir, lo que decíamos de esa energía ganando momento, es como que de alguna manera intuye, quiere decir, que algo se está moviendo, que algo va a pasar. Esa intuición, esa sacerdotisa que hemos visto ahí dos veces. Es decir, aquí intuye que algo va a pasar. Eso lo está sintiendo en la energía. Quizá esa ayuda divina, ¿no? Esa rueda de la fortuna, ese uno de pentáculos. Ah, vamos a ver qué siente, qué piensa tu persona. ¿Qué siente, qué piensa la persona de Sagitario por Sagitario? Es decir, ¿qué siente en esta situación? Guau, guau, guau. Fijaos cómo buena la carta, increíble. Dice, me escondí, no, escondí quién realmente era, que es decir, de ti, esa energía del rey de copas, ¿no? Lo que decía antes, que decir, ese no ser capaz de expresar los sentimientos, ¿no? Dice, te busco por todas partes. A esta persona, quiere decir, bueno, te sigue, probablemente, quiere decir, te trata de ver en redes sociales, como se dice, te busca en tus lugares habituales de alguna manera, como queriendo provocar ese encuentro, ¿no? Esa necesidad de verte, aunque sea solo verte en la distancia, ¿no? Necesito sentir o sentirme como me sentí en el pasado. ¿Vale? Esta persona tiene necesidad de volver a estar cerca de ti, volver a sentir esas mariposas en el estómago, volver a sentirte. Dice, estoy convirtiéndome en una mejor persona. Que fíjate que aquí ha salido todo el grupo que me había salido en Escorpio también. Imagino que estaban ahí todas pegadas, pero bueno, no creo en las casualidades. ¿Vale? Me estoy convirtiendo en una mejor persona. Obviamente, esta persona está sanando todos esos miedos. Que decir, esta persona tiene que aprender, que decir, a pelear por su felicidad, ¿no? Yo creo. Dice, no sabe lo difícil que fue dejarte ir, ¿no? Que decir, toda esa ansiedad, esta persona no ha podido dejar de pensar en ti en todo este tiempo, ¿vale? A esta persona probablemente traicionarte fue lo que más le dolió en el mundo, ¿no? Es decir, y todo ese remordimiento, todo ese cargo de conciencia, que decir, desde ese momento, que decir, no ha dejado a esta persona vivir, pero repito, todo esto es la parte del plan. Realmente esta persona sin eso no hubiera sido capaz de sanar y de convertirse en una mejor persona, ¿no? Dice, te dejé, esto habla de esa traición precisamente, lo que decía, ese autosabotaje, esta persona hizo lo que fuera que hizo para tratar de defenderse, ¿ok? O como autodefensa, ¿no? Dice, te dejé antes de que tú pudieras dejarme a mí, ¿no? Probablemente esta persona pensó que en algún momento tú lo ibas a dejar o la ibas a dejar, ¿no? Pero en el fondo te ama, I love you. Quiere decir, esta persona te ama profundamente, ¿no? Dice, me perdí durante un tiempo, ¿ok? Y se perdió, no es que se perdió de desapareció, que también, pero se perdió dentro de sí misma, quiere decir, o de sí mismo, ¿no? Quiere decir, bueno, pues esto al final es un poco ese, voy a vivir la vida loca, quiere decir, tratando de distraerme, tratando de no pensar, tratando sobre todo de poder lidiar con ese cargo de conciencia, ¿no? Pero al final, quiere decir, el karma, y el karma no es un castigo divino, siempre lo digo, el karma es aprendizaje. El aprendizaje a veces el universo nos lo envía, quiero decir, a base de dolor, ¿vale? Pero sea como sea, ese karma siempre hay que pagarlo, ese aprendizaje, ese rodaje, ese peaje, quiero decir, siempre hay que pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, probablemente esta persona pensó que se iba a poder escapar, quiero decir, a todo eso y realmente al final ha tenido que pagar ese karma, ¿no? Repito, no como un castigo divino, sino como un aprendizaje. Esta persona, gracias a todo ese karma que ha tenido que pagar, está aprendiendo a ser mejor persona, ¿no? Esta persona desearía que las cosas hubieran sido de otra manera, ¿vale? Porque tú fuiste la persona que más se acercó verdaderamente a su verdadero yo, ¿no? Pero bueno, quiero decir, quizá aquí había demasiada juventud, demasiada inmadurez, ¿ok? Ahora ya esta persona está deseando poder decirte cómo se siente, decir lo que siente. Y, o sea, aunque, bueno, pues tiene miedo un poco a que ya no sea recíproco, a que no deje a esta persona que se acerque a ti. Am, de ahí ese miedo. Vamos a ver cómo se va a mover esto de cara a un futuro.
Ok, tenemos la mariposa. Bueno, pues al final es eso, esas mariposas que veíamos ahí, ¿no? En esa reina de espada. Quiero decir, esto ha sido un aprendizaje tremendo para ambas partes, sin ninguna duda, ¿no? Quiero decir, al final es como ese... De ahí que el universo ahora mismo esté haciendo ese examen, ¿no? A ver si verdaderamente hemos conseguido aprender las lecciones para poder pasar de nivel. Esto es como los videojuegos, ¿no? Es decir, pasamos un nivel, matamos al monstruo, es decir, y podemos pasar al siguiente nivel, ¿no? Pues es un poco esa historia, ¿no? O sea, al final, ¿vale? Hemos crecido, quiero decir, evolving, ¿cómo se dice eso en español? Am, bueno, hemos crecido, ¿vale? Que no me acuerdo de la palabra en español, ¿vale? Y ahora podemos pasar a la siguiente fase. Hemos tenido que hacer mucha sanación, sanar quizá todas esas heridas de infancia, que es decir, que de alguna manera probablemente acompañaban incluso a ambas partes, ¿no? Ese dejar atrás todo el pasado, ¿vale? Todo eso era absolutamente necesario para que todo esto se pudiera dar, ¿no? Dame más. Tenemos a cámara, bueno, pues al final bueno, aprender del pasado, ok, esa percepción, ¿no? Ese empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, por así decirlo, ¿no? Quiero decir, ya sin filtros. Probablemente en el pasado, quiero decir, todo se veía como con filtro, filtros envenenados, que hemos visto ahí esa copa envenenada, ¿no? Fíjate, quiero decir, esas trazas de relación kármica, ¿no? Quiero decir, todo eso que o hacía a disparar el uno al otro, ¿vale? Quiero decir, toda esa intensidad y al final toda esa pelea constante, ¿no? Quiero decir, aquí había necesidad de parar ese reloj, ¿vale? Quiero decir, aquí hay un problema o había un problema con el tema del tiempo, aunque yo creo que aquí se refiere a esa necesidad de que pasara tiempo para que pudierais sanar y pudierais progresar, ¿no? Dentro de vuestros propios miedos. Todo esto es energía común, o sea que, quiero decir, esto no es solo cosa de una parte, ¿no? Dame algo más, ¿hacia dónde va esto? Ok. Fíjate, tenemos ya todos esos cambios, ¿no? Esta persona, que decir, empieza bueno, pues esa energía del seis de copas, ¿no? A ver la situación con toda esa ternura. Esta persona empieza a soñar, a fantasear, a darse cuenta de que realmente eres el amor de su vida, ¿no? Quiere decir que o sea, ese interés romántico, digamos, ¿no? Ese querer seducirte de nuevo, ese querer tener una cita contigo, ¿no? Fíjate, ahí tenemos cita, más pronto lo digo. ¿Vale? Ese querer volvernos un poco a salir, a celebrar contigo, ¿no? Es decir, aquí ha habido muchísimo sabotaje, una persona que decir quizá con mucho ego, ¿vale? Hay muy cabezona, ¿vale? Pero bueno, ha estado reparando todo eso en sí mismo, en sí misma, ¿no? Y al final todo esto viene como un shock, ¿vale? Ese awakening que hemos visto, ¿no? Ese despertar, así de pronto, decir, si es que yo estoy enamorado de esta persona, es que esta persona es realmente con quien quiero estar, ¿no? Es decir, al final todo eso viene también con esa abundancia que veíamos del 10 de Pentáculos, ¿no? Es decir, esa abundancia material en el entorno del hogar, ¿vale? Que era necesaria, ¿no? Probablemente ahora, que decir, tú empieces a estar en esa energía de abundancia también, ¿vale? Bueno, que te lleva a ese empoderamiento fabuloso, porque esa abundancia no tiene que ser dinero en concreto, ¿vale? Puede que sí, pero al final es toda esa abundancia material, ¿no? Que es ese empoderamiento, ese encontrarte genial, todo te empieza a salir bien. Y al final también eso genera preocupación en la otra parte, ¿no? Porque al final tiene ese miedo al abandono, ¿ok? Ese decir, o sea, es que voy a perder esto, ¿no? De ahí que o directamente avanzo, o si quizá esa sea tu energía, ¿no? Tú ya estás en ese punto de decir, yo ya no me quiero preocupar por esto, yo voy a avanzar, voy a seguir adelante, voy a dedicarme a mí, a mis proyectos personales y todo eso es lo que está haciendo o va a hacer que esta persona, que decir, entre en pánico, ¿no? De ahí ese shock, es decir, es que o muevo el trasero, que decir, o ya me puedo ir olvidando de esta persona, ¿no? Para siempre, ¿no? Porque esta persona ya está en esa energía espectacular de absoluto empoderamiento. Vamos a ver qué consejo nos da el universo. Un consejo para Sagitario. Un consejo para Sagitario. Dame un consejo para Sagitario. ¿Qué necesita escuchar Sagitario en este momento? Ok. Bueno, no ha dado un montón, normalmente no me suele dar más de una. Dice, slow down, es como tranquilo, tranquila, ¿vale? Cálmate.
Dice, cuando sientes que el mundo, quiero decir, está, quiero decir, a lo loco, fuera de control, esa energía, quiero decir, cómo se está sintiendo ahora mismo, dice, es bastante fácil abrumarse, ¿vale? Este es el momento perfecto, ¿vale? Para empezar a hacer meditación, quiero decir, algún tipo de práctica que te tranquilice, ¿vale? Tu mente está más abierta y más receptiva por la mañana, ¿vale? Con lo cual está muy bien que empieces a hacer ejercicio a primera hora bueno, pues ese encontrar, ¿vale? Ese balance en tu mente, ¿no? Repito, es que ahora mismo esto o es tú o es tu energía, o sea, la energía de tu persona, perdona, pero esa energía no es la espada, esa ansiedad, esa noche sin dormir, ese no encontrar la paz, ¿vale? Entonces, que esta carta habla de hay necesidad de encontrar paz y de tranquilizarse, ¿no? O sea, mantente en el presente, vive el aquí y el ahora. Quiero decir, olvídate del futuro, de los planes a futuro. Quiero decir, en el ahora hay que disfrutar del momento. Mañana, y esto lo digo siempre, ¿no? Quiero decir, hoy es lo único que tenemos asegurado. Ayer ya pasó y mañana no sabemos si va a llegar. Entonces, vamos a vivir en el presente, vamos a disfrutar del presente. ¿Por qué perdernos cosas? Quiero decir, pensando en el futuro, ¿no? Si el futuro no sabemos lo que va a ser, vamos a disfrutar del presente y mañana ya veremos. ¿Vale? Dice, es el momento de, quiero decir, empoderarte, de empezar a elevar toda esa energía de amor, ¿ok? Es decir, de guiarte por el corazón, guiarte por el amor, ¿no? Y al final, fíjate, increíble, ¿no? No se puede tener contento a todo el mundo, ¿no? Creo que eso, pues quizás esto sea energía de tu persona en realidad, esa necesidad de cubrir las expectativas, ¿no? ¿Vale? Alguien que vive única y exclusivamente para cumplir las expectativas de los demás, olvidándose de las suyas propias. Y esto al final es una pena, ¿no? Porque al final nadie se va a hacer responsable de tu infelicidad, Sagitario. Quiero decir, tú eres responsable de tu felicidad. Quiero decir, y al carajo, quiero decir, las expectativas de los demás. Asegúrate de cubrir tus propias expectativas primero, siempre. Quiero decir, sin importarte lo que los demás opinen de ti. Sé feliz y ya. O sea, una vez que consigas ser feliz, te vas a dar cuenta de que lo que los demás opinen, quiero decir, se puede ir al carajín. ¿Vale? Ok. Pues esto es lo que tengo para vosotros hoy, Sagitario. Espero que os haya ayudado. Os quiero morir. Yo veo en mi próximo vídeo. Chao.